Hace unos 20 años atrás no nos hubiéramos imaginado lo que estamos viendo hoy. Que las películas ya no se traten del héroe, sino que se traten del antihéroe. Por caso, el ganador del Oscar en el 2020, Joaquín Phoenix, interpreta el rol del nefasto Guasón, que es el archienemigo de Batman. Pero no solo eso, sino que la película misma como que intenta atraparnos hacia nosotros, los televidentes, y nos invita a simpatizar con este malhechor. Al describirnos las burlas recibidas, la vida difícil que tuvo, los maltratos de la gente, de repente como que el enemigo se vuelve como una especie de amigo. Nuestros sentimientos pasan de rechazarlo a aceptarlo. Y sorprendentemente algo similar vemos en el pasaje del día de hoy. El autor como que nos invita a simpatizar con el enemigo antes que con el mismo pueblo de Dios. La historia nos relata en el 18.1 que la tribu de Dan busca una heredad para sí donde establecerse. Dice en el versículo 7 que su búsqueda tiene éxito al encontrar la ciudad de Lais, en donde, como vemos descrito, la gente que habitaba en ella vivía segura, tranquila y confiada a la manera de los sidonios. Prosigue diciendo que no había en la tierra quien les hiciera daño, ni quien los desplazara ni oprimiera. Entonces vemos como que la imagen por demás es como tierna, digamos. Pero la descripción no nos tiene que engañar, porque esta gente es cananea. Y los cananeos estaban bajo el juicio de Dios. Estos debían ser exterminados por Israel. Y de hecho, cuando leemos en los versículos 27 y 28 que fueron eliminados a filo de espada, dan como que está cumpliendo el juicio de Dios contra una nación cuyo pecado ya llegó a su colmo. Y aún así, la imagen presentada de los cananeos de Lais es tierna y dulce, como queriendo simpatizar con el lector. ¿Por qué sucede esto? Porque el lector debe saber que hay alguien peor que los cananeos de Lais. Se trata de la tribu de Dan, se trata del pueblo de Dios. Esta tribu es una tribu cobarde que no supo conquistar su propia tierra. Y esto no lo hizo por falta de fe. Este es un pueblo sin fe que en la crisis, en vez de volverse al Señor o arrepentirse, lo que hacen es buscar una solución por mano propia e ir en búsqueda de tierras. Allí en el camino se encuentra con los ídolos de Micaías y se roba no solamente los ídolos, sino que también al sacerdote pagano en miras de adorar este nuevo falso dios. Luego se lanza violentamente contra un pueblo manso, indefenso, con crueldad, en una porción de tierra que Dios no le había asignado. O sea, violenta la distribución hecha con anterioridad en los tiempos de Josué. Y de esta manera vemos que Dan ciertamente es peor que los paganos, así como veremos en los capítulos 19 y 21, que en realidad todo Israel es peor que las naciones que Dios está enjuiciando a través de ellos. Pensemos entonces en lo siguiente. ¿Existe algo peor que el pueblo de Dios sea más corrupto que el mundo pagano? ¿No es lo más triste ver que como cristianos tenemos incluso peor reputación que la gente de este mundo? La tribu de Dan, como pueblo de Dios, muestra la peor cara de los escogidos del Señor. Lejos están de ser los embajadores por medio de los cuales el Señor bendecirá a todas las naciones. Y nos preguntamos entonces, ¿qué hay de nosotros? Primera de Pedro 2.12 nos exhorta: tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Si nosotros como cristianos anduviéramos en oscuridad, si por caso defraudamos, manipulamos, violentamos al prójimo para sacar una tajada, o vivimos peor incluso que los creyentes, ¿cómo glorificará el mundo a nuestro Señor? Como cristianos redimidos en Cristo tenemos un llamado, y es el de ser luz y sal en este mundo. Y este debe ser nuestro deber, y jamás debemos pasar por alto en nuestro diario vivir. Lo segundo es que pensemos entonces en cómo vivir de una manera diferente, cómo evitar caer en las manos del pecado que aún está en nosotros. Cuando leemos la historia, el impulso que tenemos es que queremos que los danitas como que paren en algún momento la maldad de lo que están haciendo. Como que nosotros les queremos gritar: no entres en el santuario pagano de Micaías, no te robes los ídolos, no destruyas al pueblo indefenso. Todo está corriendo de manera frenética y pensamos que tal vez si hubiesen frenado y reflexionado en sus acciones, esto no hubiera ocurrido.
Como creyentes el deber es el de revisarnos a nosotros todo el tiempo. Cual auto que necesita una atención cada 3 o 4 meses para que funcione todo de manera correcta. Nuestras almas tienen que ser atendidas, pero tienen que hacerlo todos los días. De modo que no caigamos en los errores que se van sucediendo cuando vivimos en una forma frenética. El llamado es entonces el de ser luz y sal en este mundo oscuro y mostrar las marcas de Cristo Jesús por medio de nuestras vidas. La iglesia debe ser diferente, debe comportarse diferente, debe pensar diferente, debe vivir diferente según la voluntad de Dios, aquel Dios que nos salvó y nos redimió. Y que esta sea la oración y el deseo de la iglesia Betel, hoy y por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.